Hermanos, qué bueno es que podemos estar reunidos una vez más en esta clase de la materia de homilética. Como lo hemos venido viendo, esta materia trata acerca de la elaboración, cómo estructurar nuestras ideas, nuestras notas, cuando nos toque predicar, cuando nos toque enseñar. Es útil, y vuelvo a decirlo, no crean que la homilética solo es para el púlpito. Tener un orden de ideas hasta para una conversación es muy buena. En una oportunidad que tengamos de estar en un programa radial, televisivo, hoy que estamos con el uso de la tecnología, que usted puede tomar su teléfono y grabar una prédica, le motivo que lo haga y tener ideas claras. Y la homilética nos sirve para ese orden de las ideas. Y la temática que vamos a ver hoy corresponde específicamente a ese tema de el orden ya en la estructura propia de, de lo que es el bosquejo en el aspecto de las divisiones. Recordemos, recapitulando los videos anteriores, les recomiendo que busque los enlaces en el WhatsApp. Si no los tiene porque usted, su función en WhatsApp, por cualquier motivo, o usted lo ha programado para que se borre todo a 24 horas, o cambió de teléfono, se le borró, solicíteme el enlace de las clases anteriores y con gusto yo se las puedo proporcionar para que usted haga una retroalimentación. Veíamos que un bosquejo debe tener un título, que es lo general, un tema, que es lo específico. Veíamos que un bosquejo necesita tener un versículo bíblico base. Antes a esto se le conocía como el texto áureo, o sea, es lo central, de donde le da sustento y emitimos todas nuestras ideas y verdades sobre las que vamos a exponer. Entonces tenemos título, tema, un texto base o texto áureo, versículo base, propósito, el propósito por el cual vamos a predicar, y el propósito, igual que título y tema, propósito general, es todo lo que pretendemos así a grandes rasgos, pero el propósito específico es la acción que esperamos obtener de los oyentes, de la iglesia, de la congregación, de los que nos escuchan, a la acción, a una respuesta a la prédica de la palabra de Dios, porque se trata solo de nuestro discurso, solo somos instrumentos y debemos de orar para que Dios nos use y lograr el cometido. Entonces, al tener título, tema, texto base o versículo base, debemos de tener el propósito general, propósito específico, y lo veíamos en la clase anterior. El bosquejo se compone también de una introducción y de una conclusión. La introducción y la conclusión deben de ser elaboradas pacientemente, analizarlas, ponerlas a dormir. Cuando usted ya ha escrito su introducción y su conclusión, déjela reposar y consúltela 24 horas después o días posteriores, y va a ver que necesita o reestructurarlo o darle un orden diferente a la idea central. Entonces, y hablábamos, ¿verdad?, que la introducción es lo último que se escribe al terminar el bosquejo, y la conclusión es lo primero que se escribe, por el punto que necesitamos saber hacia dónde vamos a llevar nuestra enseñanza y tener clara nuestra conclusión. Y al elaborar todo lo demás, entonces pensar en la introducción, en las palabras. Y lo que vamos a ver hoy, que se conoce como divisiones, es el centro de la estructura de un bosquejo. Son las partes fundamentales, esenciales, porque nos van a ayudar a que las ideas que tenemos para
exponer, esas ideas tengan un orden lógico. Esa es la idea de las divisiones, que a la hora de la exposición vayamos avanzando y que el oyente capte que vamos hacia un fin. Y entonces, ya sea con el interés de ir descubriendo la verdad que estamos enseñando o ir avanzando en esto de la enseñanza, de la ilustración de la palabra que estamos ocupando y tener claro que eso es muy, pero muy necesario en nuestra exposición. Entonces, tenemos que ver este punto, hermanos, como una manera de introducción. Las divisiones nos ayudan a comprender la importancia, perdón, la clase de hoy es para comprender la importancia de las divisiones en un bosquejo homilético. Muchos se atreven, hermano, a predicar teniendo nada más clara la idea central. O sea, ya sé de qué voy a predicar, entonces no tengo por qué tener toda una estructura de divisiones, sino que ya sé lo que voy a enseñar, a lo que voy a ir. Entonces se van con el título, con el tema, el versículo, y se dejan ir teniendo clara la conclusión y la introducción, pero la experiencia ha enseñado que si usted no define el avance de su discurso y no lo fracciona para dar énfasis a ciertos puntos, va a divagar y le va a ser difícil saber dónde concluir, porque no se tiene una ruta, un mapa claro hacia dónde vamos. Entonces las divisiones son la guía. Nos dicen, bueno, entonces yo voy a predicar de X tema, vamos a ver unos ejemplos hoy, pero necesito saber cómo lo voy a desarrollar, qué voy a enfatizar de este tema, a qué le voy a dar énfasis, por qué le voy a dar énfasis a eso. Entonces, debemos de comprender la importancia de las divisiones en el bosquejo homilético es para tener un orden lógico y saber qué es lo que se requiere en la enseñanza de ese tema, darle un mayor énfasis, una mayor enseñanza con respecto a ese principio. Entonces, para ello debemos aprender no solamente saber, sí, entiendo y comprendo que necesito tener divisiones, dividir mi tema, esto es como un libro, el título del libro y tenemos los capítulos. Y en la medida que vamos leyendo, cada capítulo está enfocado con un énfasis, con un propósito, que no se desprende del tema central del libro. Igual nuestra enseñanza y nuestra prédica, al dividirla, al fraccionarla en ideas centrales, siempre deben de estar ligadas al tema central. Lo que queremos es reforzar aspectos de ese tema. Entonces tenemos que aprender no solo saber que sí necesitamos divisiones, sino aprender a cómo se estructuran las divisiones, a estructurarlas correctamente para que el desarrollo, ¿verdad?, sea claro y se pueda desarrollar con claridad en el momento de la exposición bíblica. Gracias a Dios tenemos recursos como PowerPoint o otros software que hay para plasmar nuestras ideas en una diapositiva, presentarlas en una pantalla, en un proyector. Y eso nos ayuda porque la gente está escuchándonos, está viendo y va viendo el orden de nuestra enseñanza. Entonces necesitamos aprender a estructurar correctamente y desarrollar con claridad la exposición bíblica. Quiero mencionar algo que yo decía en la primera clase de homilética. Yo soy un instructor para ustedes y agradezco el privilegio que me dan de ser su instructor, pero en ningún momento, hermanos, yo voy a decirle su bosquejo, sus divisiones están erradas.
puedo dar mi opinión, porque dejaría de ser un instructor, pero tengo que respetar el sentido que usted le está dando al bosquejo. Si yo no entiendo el sentido y no comprendo, entonces puedo pensar y decir, mire, el orden de usted que usted le ha puesto a sus ideas no es el correcto. Probablemente uno debe de ser abierto y escuchar sugerencias para ver y decir, bueno, sí, quizás mejor si pongo la división 2, inicio con ella. A mí ya me ha pasado. Por eso vuelvo a insistir, hermano, dejen reposar un bosquejo. No se atrevan, después de que lo han terminado, hermano, irlo a predicar a la carrera. No, no es correcto. Mejor dediquen tiempo a la preparación y a la elaboración del bosquejo y, hermanos, después analizan y ustedes van a descubrir que el orden debe de cambiarse o ocupar otras palabras, porque una de las funciones de las divisiones, hermano, es que se nos facilite el avance de nuestra exposición. Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta que eh, no estamos avanzando por la idea por la idea que le hemos puesto al, a las divisiones. Entonces, tenemos que ser eh, como entendidos hacia nosotros mismos lo que escribimos y darle el orden lógico de la idea. Entonces, hermano, respondiendo un poquito a la pregunta, ¿qué es una división en el bosquejo? ¿Verdad? Y lo pongo aquí bajo estas letras, ¿verdad? Permítame, no quiero estorbar el texto. Ahí estamos. Una división es una parte principal del desarrollo del sermón, ¿verdad? Que lo hemos definido porque organiza el mensaje en secciones. Secciones que deben de ser comprensibles, secciones que deben de ser coherentes y secciones que deben de ser lógicas. Y aquí, hermano, cualquiera puede decir, me suenan estas tres palabras sinónimas. Permítame explicarles por qué he puesto estas tres palabras. Porque cuando usted escribe su bosquejo, si usted puede pedirle la ayuda a un familiar, a un hermano, y que no es que usted le va a predicar, pero le van a explicar y le va a decir, mira, voy a hablar de esto, 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 esto. Te es comprensible cómo puedas dividirlo, de ser sensible, porque al hablar que nuestras divisiones, ¿verdad? Se desarrollen de una manera, esas secciones comprensibles, no comprensible para usted que le elaboró, sino para el oyente. Una recomendación, si usted no tiene alguien que le ayude a evaluarlo, grábese. Los teléfonos tienen notas de voz, grábese y, y mencione el tema, su introducción, su versículo y, y pronuncie las divisiones y después escúchelas y vea si es comprensible las divisiones. Entonces tenemos que ver si es coherente, ¿verdad? Si va llevando una línea que yo estoy satisfecho y sé que voy avanzando en el desarrollo de mi exposición. También coherente si no me estoy saliendo del tema. A mí ya me ha pasado, hermanos, que elaborando un bosquejo en divisiones, me doy cuenta que el título de la división o el texto de la división debería de ser el tema del mensaje. Entonces hago el cambio. No tengo por qué presionarme, porque estoy elaborando el bosquejo. Entonces, porque a la hora de leer veo que tiene una mejor claridad
y al enfocarme, al ver si es coherente las divisiones con el tema, las divisiones con el versículo base, si es que el mensaje es textual o si el mensaje es temático. De ver la coherencia, si hilan, si me permiten avanzar y no, hermanos, porque cuando estamos comenzando, es normal que de repente el oyente dice, bueno, comenzó por esto y ahora siento que me está llevando hacia atrás, está comenzando. Entonces, lo que pasó allí es que a la hora de elaborar el bosquejo no vimos la coherencia, porque la idea de la división es que avance hacia la conclusión. Esa es la idea, por eso se recomienda tener clara y escrita la conclusión al final, para ver si eso es coherente y lógico, ¿verdad? Tener la lógica y decir, ¿realmente estas divisiones me suenan lógicas? ¿Son comprensibles? ¿Las va a entender la persona? Hermano, mi recomendación, lo tengo que mencionar porque hay gente que busca la dinámica. Voy a hablar de 3 puntos esenciales sobre la fe, por poner un ejemplo. Pero los 3 puntos no están relacionados con fe porque no tienen una lógica. Los puntos como los escribió, él quizás los entendió como lógico, pero al escucharse uno se da cuenta, no tiene que ser estructurado de esa manera, no tengo que llevar esas palabras y tengo que buscar palabras que me ayuden. Hermano, esta frase es muy clave en cuanto a la división de las homiléticas, de la homilética. Permítame que se me ha montado con la imagen. Ahí está. Las divisiones ayudan al predicador a no divagar y a la congregación a no perderse. Entonces tenemos que tener claro eso, estar seguros que cuando vayamos a predicar, mis ideas principales, que son las divisiones, ¿verdad? No me van a la hora de la exposición a divagar, a correr y a profundizar en un tema que después la gente dice, el hermano dijo que iba a predicar sobre la fortaleza en medio de las pruebas, un ejemplo. Pero como yo le di más énfasis a una división y profundicé tanto, por ejemplo, en las pruebas, que entonces la gente dice, no, a mí no me, él dijo que me iba a ayudar, me iba a enseñar y me iba a instruir a cómo soportarla, a cómo enfrentarla, pero solo me habló que es prueba a la luz de la Biblia. Y no me dijo cómo enfrentarla, cómo soportarla. Entonces, es importante esta frase clave. Las divisiones ayudan al predicador a no divagar, a no quedarnos, hermanos, como un carro estancado en el lodo, que acelera y no avanza, porque le estamos dando mucho énfasis a la división. Una recomendación de la oratoria. Defina el tiempo y sepa el tiempo que usted tiene para predicar, para su discurso, para su enseñanza. Y divida, fraccione su tiempo con el tiempo que le va a dedicar a introducción, con el tiempo que le va a dedicar a cada división y con el tiempo que le va a dedicar a la conclusión. Si usted no define un tiempo en sus notas, escuche esto, si usted no define un tiempo en sus notas, espero que el internet no se me haya ido, hubo un medio bajón de energía, hermanos, está lloviendo, si llega a pasar eso, esperemos que recupere la energía y se vuelven a conectar. Solo creo que solo fue un bajón, creo que medio lo pueden ver ahí, que se apaga. Permítame, me está preguntando si continúa la grabación.
ya va a recuperarse la señal. Para los que están viendo en el canal de YouTube, no avanzo porque estoy esperando que el Zoom se me vuelva a conectar porque hubo un bajón de energía eléctrica y me desconectó con los hermanos de la clase. Así es que pido paciencia un momentito. Espero no se tarde mucho esta reconexión. Agradezco a usted que por tiempo laboral no puede estar en la clase en vivo. Si a usted le han compartido este video y le gustaría ser parte de la clase en vivo, escríbame. Escríbame a mi correo adanteologo@gmail.com, ¿verdad? Escríbame o mándeme un mensaje de texto a mi teléfono. Posteriormente le voy a dar el número telefónico. Permítame. 7601-4405. Quiero conectarme nuevamente con los hermanos. Ya, ok. Bueno, lamentablemente no puedo recuperar la señal, la conexión con Zoom. Voy a estar intentando y voy a avanzar para que posteriormente también ellos puedan ver este video. Entonces recuerde, las divisiones ayudan al predicador a no divagar y a la congregación a no perderse en las ideas que le estamos dando. Veamos esta clasificación o definiciones de la importancia de las divisiones. Primero, clarifican el mensaje. Segunda, aportan un orden lógico. Ayudan a la memorización. Evitan el desvío del tema para el predicador. Esto es para el predicador, porque como ya se estableció un orden lógico, y aquí quiero darles una recomendación. No, al inicio de su predicación, no anuncie las divisiones a no ser que usted intencionalmente sepa que las va a desarrollar todas. Mi recomendación para los que estamos iniciando en la prédica es que no digamos, y ahora yo les voy a hablar acerca del poder de Dios y voy a llevarlos en estos tres elementos esenciales y usted enumera sus tres divisiones o cuatro. El asunto es que probablemente usted en el tiempo, si no ha fraccionado en tiempo, no le va a alcanzar el tiempo. O en otras ocasiones uno debe estar sensible al mover del Espíritu de Dios y lo que estamos diciendo está impactando y necesitamos darle continuidad para que el Espíritu de Dios termine la obra. Entonces, no nos vamos la gente no se va a sentir confundida porque nunca le dijimos que íbamos a desarrollar el tema en 4 o en 3 divisiones, sino que es una herramienta nuestra. Mi recomendación para evitar el desvío del tema. Con el tiempo vaya fraccionando
en tiempo sus divisiones. Lo otro es que nos ayuda en la importancia, ¿verdad? Es que hacen que el sermón sea progresivo y persuasivo. Ese es algo que tenemos que tener bien en claro a la hora de escribir nuestras divisiones. Si estamos viendo, si estamos notando, si en realidad entendemos que es lógico esa enseñanza, que se está dando esa enseñanza tal como allí la hemos puesto en nuestro bosquejo. Entonces, tenemos que analizar si las divisiones están siendo persuasivas con el tema que nosotros mismos hemos decidido desarrollar y predicar. Eso es sumamente importante que nosotros lo tengamos muy en claro, que lo veamos claramente. Quiero ver, me parece que ya se restableció la señal de Zoom. Permítanme un momento. Disculpen la pausa para lo del video. Voy a ver si es posible la conexión porque me cayó una notificación acá. Solo estoy verificando. Me pide que dé conexión a Zoom. Bueno, mientras se desarrolla esta conexión, vamos a ver. Continuamos, hermano, con la clase, el desarrollo de la clase. Eso es en cuanto a la importancia de las divisiones. Resumo, clarifican el mensaje, aportan orden lógico, ayudan a la memorización. Es bueno que usted se memorice, tenga claras las divisiones que usted va a predicar. En dos ocasiones, yo tengo actualmente 58 años de edad y comencé a predicar a la edad de 16 años. Y solamente en dos ocasiones me ha pasado algo. En una, llevaba mi Biblia en el vehículo en la parte trasera cuando iba hacia la iglesia y se abrió una de las ventanas de atrás en autopista y el viento hizo que se abriera la Biblia y mis notas del bosquejo salieron volando en la autopista y ya no pude recuperarla. ¿Cómo resolví eso? Tenía claro, memorizada el tema, tenía claro el versículo y tenía memorizadas las divisiones. Eso me ayudó a solventar en esa ocasión. En una segunda ocasión, el dispositivo ya con esta era de la tecnología se me descargó porque la batería del dispositivo ya estaba dañada y ya no se me encendió. Entonces es bueno memorizar las ideas principales de las divisiones. No confiemos solo en nuestras notas por accidentes como los que le acabo de mencionar que puedan suceder. Recuerde la importancia, evitan el desvío del tema, hacen que el sermón sea progresivo y coherente. Ahora vamos a esta parte que los maestros de homilética lo definen, muchos libros, material de homilética lo tiene así bien claro, es características de una buena división, amplío para que puedan verlo, ¿verdad? Debe de ser bíblica, clara, coherente, equilibrada y relevante, las divisiones. ¿Se puede aplicar esto para el tema? Claro que sí, se puede aplicar y se debe de aplicar. Pero démosle más importancia porque el tema casi siempre son palabras cortas, frases cortas. Las divisiones puede darse y se prestan para que tengamos un pensamiento más claro, una idea más extensa, no tan larga, por cierto, pero debemos de respetar esto. Cuando hablamos de bíblica, como dice ahí, debemos de saber que nuestras divisiones surgen directamente del texto o del contexto bíblico.
aunque sea temático. Vamos a dar una predicación temática en base a la Biblia. Entonces, cada división que usted defina, búsquele un versículo que la respalda. Clara. Entonces, escriba, la redacción de su división debe ser simple y entendible. No busque palabras rebuscadas. Trate de hacerlo lo más simple, lo más entendible. Debe ser coherente. ¿A qué nos referimos? Que tenga una relación lógica entre cada parte. Aquí hay un elemento entre la homilética que es importante, y es el tener transiciones. ¿Qué palabra voy a usar para pasar de la introducción a la primera división, de la primera división a la segunda división? Porque eso me va a ayudar a que sea coherente, a que la relación sea lógica entre cada parte, como lo dice ahí el texto. Y en cuanto a equilibrada, nos referimos a que ninguna división debe dominar excesivamente a las otras. ¿Qué pasa si una división domina a las demás? Ese tendría que haber sido el tema de nuestro mensaje o de nuestra predicación. Vuelvo a decir, para que no domine una división a otra, fracciónelo en tiempo, dedíquele un tiempo. Normalmente se predica de 30 a 40 minutos. Entonces divide esos 40 o 30 minutos en tiempo, en introducción, ¿verdad? En la presentación del tema, versículo, base, introducción, y en cada división y en conclusión. Y así, seleccionando tiempo, no va a tener una división que domine a la otra, entonces va a ser una elaboración de un bosquejo equilibrado. Relevante, ¿a qué nos referimos? A que conecta con el objetivo del mensaje. Si no conecta, entonces no es relevante. Entonces cambie el título, perdón, el tema de la división. La redacción de la división sería la palabra correcta. Otro aspecto importante es que conozcamos los tipos de divisiones que hay, porque no es solo un solo tipo de división. Existen varios tipos de división. Hay varios tipos de división. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto para no cometer el error de creer que tenemos claras nuestras ideas en divisiones. No, hay que ver qué tipo de división voy a estar utilizando. ¿A qué nos referimos en esto o a qué se refiere la homilética a esto? A que hay divisiones principales y divisiones secundarias. La división secundaria no es en el orden lógico, división 1 y división 2 es la secundaria. No, no, no. Aunque usted fraccione su bosquejo en 3 divisiones, que es lo más normal, cada una, división 1, división 2 y división 3, son divisiones principales. Son los puntos grandes del sermón. ¿Verdad? La homilética recomienda que use de 2 a 5 máximo. Porque si usted pone más de 5, entonces no le va a alcanzar el tiempo y va a perder la estructura, coherencia, dinamismo, impacto, relevancia. Entonces, ¿cuándo es que se ocupan 5 divisiones? No es ley, pero ¿cuándo se ocupan? En estudios bíblicos. Yo ya he predicado sermones con 5 divisiones porque le he dedicado y he fraccionado en tiempo. Entonces, no tengo temor porque sé que el tiempo me va a alcanzar. Por eso yo utilizo mi teléfono, pongo el cronómetro en el teléfono y estoy viendo mis notas, estoy viendo el teléfono, la audiencia, no me puedo desconectar de la congregación para ir en el desarrollo de los puntos principales y avanzar. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de
de un tema. El tema de este bosquejo, permítame que acá se me desconfigure un poquito. Sí, aquí estamos. Acá está. El ejemplo. El tema de este sermón es Jesús el buen pastor, basado en Juan capítulo 10. No es todo el bosquejo, hermano, acá nada más un ejemplo de las divisiones. Entonces vemos que este tema de Jesús el buen pastor está en tres divisiones principales. Uno, el buen pastor da su vida por las ovejas. Segunda división, el buen pastor conoce a sus ovejas. Y tercera división, el buen pastor protege a sus ovejas. El contenido de la división, ustedes ven, tiene coherencia con el tema. Jesús, el buen pastor. Entonces, ya en el desarrollo usted puede desglosar por qué a Jesús se le da el calificativo de pastor, porque es bueno. Y usted puede enfatizar el sacrificio de Cristo que dio su vida. Usted puede enfatizar esta parte en el punto 2, se enfatiza la relación y el conocimiento de Jesús con sus ovejas. No solo dio su vida por ellas, sino que las conoce, sabe sus luchas, sabe sus cargas, está cerca de ellas, cuida de ellas. En el punto 3, protege a sus ovejas. Entonces, estas palabras son bien claves ya en el desarrollo. Las tres frases, las tres divisiones me conectan con el tema. Entonces, ¿por qué lo divido? Porque el énfasis que se le ha puesto en cada división es el enfoque que se le va a dar al buen pastor. Porque no podemos dividirlo, por ejemplo, y enfocarme en los tres puntos, el buen pastor, destacar Jesús como buen pastor, sino destacar la acción de buen pastor. Dio su vida, conoce y protege. Entonces, allí voy a desarrollar mi bosquejo, por eso es el buen pastor. Esto es nada más como un ejemplo, ¿verdad? De las divisiones. Ahora pasemos a este otro punto, las subdivisiones. ¿Qué son las subdivisiones? Y voy a poner aquí el ejemplo. Estas son divisiones principales. El punto 1, 2 y 3 no tiene una subdivisión. Una subdivisión pudiera, si voy a hablar, el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿verdad? Puedo destacar como punto A de la división 1 que el Padre envió a Jesús para dar su vida. Punto B de la división 1 es que Cristo murió para darnos vida. Entonces, ahí ya voy de la división 1 generando las subdivisiones. ¿Para qué sirven las subdivisiones? Como lo dice ahí textualmente, apoyan o explican las divisiones principales. Son usadas para ampliar, ilustrar o aplicar. Para eso son usadas las subdivisiones. Para ampliar la división principal, ¿verdad? Para poderla ilustrar y llevar a una aplicación. Veamos el ejemplo. Tomando siguiendo el modelo del bosquejo anterior, se lo voy a presentar. Aquí están las tres divisiones principales. El tema Jesús el buen pastor da su vida por las ovejas, que es la división 1, y veamos el ejemplo de la subdivisión del punto 1. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y mire, esta es una estructura que homilética recomienda. Las divisiones, cuando usted las escribe, enumérelas con números romanos. Y las subdivisiones, enuméralas como el ejemplo que está acá, con letras de las vocales en el orden. A, B, puede ser que lleve C o más. El buen pastor da su vida por las ovejas. 1. No es asalariado. No lo hizo por dinero. ¿Por qué él dio su vida? Porque ama a sus ovejas.
Y si usted ve allí, entre paréntesis, se refiere al versículo, ¿verdad? De el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Entonces, ¿de dónde se extrajo las subdivisiones de la división principal? Aquí hay como se me movió, disculpen, aquí hay una tercera subdivisión en este bosquejo. Este es un bosquejo que yo le he ocupado en evangelismo, en una prédica evangelística. El buen pastor da su vida por las ovejas, no es asalariado, ama a sus ovejas y se entregó voluntariamente. ¿Ve cómo va el orden de la división 1? El buen pastor su vida da por las ovejas, hay coherencia, me ayuda a avanzar progresivamente, a resaltar aspectos de Jesús como buen pastor que dio su vida. Formatos comunes, hermanos, de bosquejos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de bosquejos, de los más populares, el bosquejo temático, ¿verdad? Que son divisiones basadas en los aspectos de un tema. Entonces, vemos allí que el tema, ¿verdad? Es el que impera en el bosquejo temático, no el versículo. Se tiene primero el tema y se busca un versículo que respalde el tema. Entonces, las divisiones basadas en los aspectos de un tema impera el tema, como el ejemplo anterior, si ustedes ven acá, impera el tema, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero los aspectos están relacionados al tema, no es asalariado, ama sus ovejas y se entrega voluntariamente y se busca un versículo bíblico, puede ser del mismo capítulo o un versículo fuera del capítulo que estamos tomando. Entonces el bosquejo temático, sus divisiones son basadas en los aspectos de un tema. Aquí hay otro ejemplo, el fruto del Espíritu. Solamente se destacan 3 de los 9 rasgos que se evidencia del fruto del Espíritu: amor, gozo y paz. Entonces, esto es como un ejemplo. El fruto del Espíritu es la división, ¿verdad? Perdón, el tema, y mis divisiones generales o principales es amor, gozo y paz. Puedo generar subdivisiones en cuanto al fruto del Espíritu, el amor. El fruto del Espíritu me da amor al Padre, amor al prójimo, amor por los perdidos. Y el fruto del Espíritu me permite tener el gozo del Señor, me da gozo en la vida y transmito gozo. Y así podemos ir desglosando con sus divisiones las divisiones principales. El bosquejo textual no es temático. El bosquejo textual saca sus divisiones principales basadas en un solo texto, porque no es temático. Entonces se lee el versículo y de ahí extraigo las divisiones del versículo. Ejemplo, Salmo 23, versículo 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me pastoreará. Y sigue y vea cómo se ha sacado del versículo, porque este es un ejemplo de un sermón textual. Literalmente del texto se saca, del versículo se saca, Jehová es mi pastor como división 1, división 2, nada me faltará, y división 3, en lugares de dedicados pastos, Él va a estar conmigo. Ahora, vea, ya vimos rápidamente bosquejo temático, bosquejo textual y ahora el bosquejo expositivo. En el bosquejo expositivo, sus divisiones son basadas en el desarrollo continuo de un pasaje completo, o sea, de toda una historia bíblica, no solamente 3 versículos, sino que toda la historia
mis divisiones van a ser sacadas de esa historia, de esa narración bíblica, de ese suceso o de ese aspecto. Por ejemplo, Filipenses 4 del versículo 4 al 7. Entonces este es un sermón expositivo. El gozo en el Señor, la gentileza. El gozo del Señor está en el versículo 4, del versículo 5 la gentileza cristiana y del versículo 6 y 7 la paz de Dios en la oración. Entonces estoy sacando todas las enseñanzas, no solo de una historia, de un relato, por ejemplo, de David y Goliat. Puedo sacar todas las divisiones de ahí, de los sucesos que se dan. Pero acá es extraer todas las enseñanzas del capítulo, de los versículos 4 al 7 del capítulo 4 de Filipenses. Entonces, un bosquejo expositivo, porque voy exponiendo la lectura de el pasaje bíblico que es seleccionado para predicar. Estos principios, hermano, que voy a enumerar ahorita, son muy importantes que los conozcamos. Estos primeros tres, hermano, no quiero saturarles tanto, pruebe. Digo, bueno, voy a ocupar estos tres y después en otro bosquejo ocupes los otros, ¿verdad? Y a medida que va agarrando experiencia, puede ocuparlos todos, utilizarlos. Principios para elaboración de divisiones. Derívalas del texto, ¿verdad? No de tu imaginación. No, respete el versículo, respete el texto, respete el tema. Mi recomendación, comience en elaborar bosquejos textuales y temáticos. Deje el expositivo cuando ya tenga mayor experiencia y desarrollo en la homilética. Principios para elaboración, derívalas del texto, no de la imaginación. Vea que mantenga la unidad temática, la del tema que usted ha decidido predicar. Use palabras claves paralelas si es posible, porque el paralelismo nos va a ayudar. Entonces, como aquí está esto y esta verdad que aquí se está enseñando está en otro texto bíblico, entonces puedo ocuparlo para mi segunda división. Entonces la gente al escuchar dice, es coherente, está predicando lógicamente y la gente siente que la vamos encaminando al fin, al propósito del tema que expusimos al inicio. Otro principio, cuarto y quinto, cuida la progresión lógica o cronológica. Tenga cuidado, escríbalos y después evalúe. Estoy llevando una progresión lógica, cronológica y característico. Principio quinto, termine cada división con aplicación o con transición. Breves. No es conclusión, hermano. Es para que usted pueda, si usted no define cómo va a terminar la división, a la hora del desarrollo va a sentir que no avanza, porque su cerebro no capta cómo hilar las divisiones. Escríbalas. Entonces, una manera es busque una aplicación o unas palabras de transición, de conexión, que conecten la idea con la siguiente. Para ir concluyendo, hermanos, herramientas útiles en la elaboración del bosquejo. Recuerde la concordancia temática, un diccionario bíblico, los comentarios bíblicos, paráfrasis de textos para observar ideas centrales. Use diferentes versiones de la Biblia. Usted viera qué útil es tener diferentes versiones de la Biblia a la hora de elaborar divisiones, porque el mismo texto, la manera en que se presenta en una Biblia, las palabras que usan, usted las puede utilizar en el desarrollo de sus divisiones y no es que está repitiendo lo mismo, sino la manera, el enfoque que le da, el uso de esa palabra, usted puede tener la capacidad de poderlo utilizar y desarrollarlas. Hermanos, para concluir en esta clase, quiero invitarle a que pueda tener estas preguntas, aunque ahí dice preguntas inductivas para aquellos que conocen, aunque estén dentro del método de estudio bíblico inductivo, no es con esa finalidad,
sino que son preguntas que a usted le van a ayudar al momento de elaborar las divisiones, antes y después de elaborarlos. Por ejemplo, usted va a predicar de X tema y usted dice, voy a poner como división principal este. Entonces, escríbala y hágase la pregunta. ¿Qué dice esa división? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Y qué me invita a hacer? ¿Qué hago? Haga esta evaluación. Yo decía que después de que usted ha elaborado su bosquejo con divisiones principales, las ponga en reposo y a 24 horas después o días después, haga estas preguntas. Ok, escribí esta división. ¿Qué dice? ¿Tiene conexión con el tema, con el versículo? ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? ¿Y qué me invita a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entre más se analice usted su bosquejo, le dedique tiempo a la hora de la exposición, será más efectivo. Quiero dejar este ejercicio práctico como una tarea. Sé que cada uno, desde que comenzamos, dijimos, elige un título, un tema, versículo, y a medida que vamos avanzando va haciendo. Voy a pedir a todos que por favor nos compartan en PDF, en el grupo de WhatsApp, o me lo envían al correo y yo lo transmito, los bosquejos, sus propios bosquejos, para ir viendo cómo va el desarrollo con las clases, de la teoría a la práctica. Pero este es un ejercicio práctico que por favor quiero que todos lo hagan. Basado en Mateo 5, versículos 13 al 16, ¿verdad? Elabore un bosquejo de tres divisiones principales y al menos una subdivisión por cada punto. O sea, si son tres divisiones, cada división debe tener una subdivisión. Aplicar cada división a la vida cristiana actual. Dejo libre el tema que usted quiera ponerle, basado, todos respeten Mateo 5, 13 al 16. Así es que tienen 8 días para hacer este ejercicio práctico, ¿verdad? Para llevar de la teoría a la práctica nuestra enseñanza. Para concluir, esta frase, hermano, debemos de recordar una frase de recordación, ¿verdad? Un sermón sin divisiones es como un río sin cauce. Se desbordará y no llegará a ninguna parte. Otra que puede decir, un sermón sin división es como un recipiente, un guacal, ¿verdad? Un depósito donde usted quiere acumular agua y tenga perforaciones, esté dañado, se va a diluir y nadie va a sacar provecho de su enseñanza. La homilética no quiere limitar el fluir del Espíritu de Dios. Por eso yo recomiendo que en nuestros bosquejos tenemos que haber orado antes, recibir la inspiración del Señor y elaborarlos con la guía de esa inspiración que el Señor nos ha dado. Yo tengo muchos bosquejos que no puedo atribuirle inspiración, pero ahí los tengo en mi semillero, ¿verdad? Ahí los tengo, quiero mostrarles algo. Permítanme, tendría que cerrar aquí. Todas estas notas que ustedes ven acá, la mayoría son bosquejos. Son bosquejos que tengo acá, ¿verdad? Algunos ya los prediqué, otros no, ¿verdad? Y me sirven. Es un semillero para mí. Oro y de repente siento una inspiración y digo, yo escribí algo sobre eso. Entonces busco mis notas y encuentro que tengo ese recurso. Por ejemplo, quiero avanzar, aquí están en archivos, en la nube. Permítame, quiero ver si encuentro alguno de ellos. Por ejemplo, aquí, mire, voy a abrir este. Elaborado en el año 2021. Aquí tengo los temas.
de bosquejos para la iglesia. La oración de Ana, confianza en Dios, y así va cada uno de ellos. Tengo la temática, 52 bosquejos para un año. Aquí ya viene el desarrollo de cada uno. Si usted ve, como este es un semillero, aquí no va con la estructura, tema y título. No, lo enumeré según el orden de este listado. 1, la oración de Ana. Entonces, la oración de Ana, el texto bíblico y las ideas que me fluyeron y las fui poniendo. Después consulto notas y voy agregando notas, ¿verdad? Si usted ve aquí, he puesto volviendo al tema. Para mí, una nota, ¿verdad? Y así esto es un semillero. Esto es nada más como un ejemplo. Practíquenlo, hermano, y les va a ser de mucha utilidad. Les agradezco el tiempo que me han permitido estar con ustedes en esta enseñanza, en esta clase. Lamento que por cuestiones de clima perdimos la conexión vía Zoom, pero gracias a Dios estoy ocupando el recurso de grabar la clase para posteriormente compartirla y que usted pueda sacarle el mejor provecho. Agradezco una vez más su tiempo, aplíquelo, úselo, comparte este recurso con otros hermanos también que predican, que considere usted que les pueda ser útil. Y mi propósito es transmitir, compartir el conocimiento para que todos podamos ser mejores siervos para la obra del Señor. Que el Señor le bendiga y nos vemos la próxima semana en nuestras clases de aquí, de este seminario teológico. Que Dios le guarde y bendiga abundantemente. Bendiciones.